Buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Me da mucho gusto agradecerle a usted su preferencia y saludo con gusto a Georgina Gagiola. Buenas noches. A Félix Fuentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Compañeros y amigos. Y bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con el linchamiento. Nada más y nada menos que del 2020 a la fecha, en México, como primer país de América Latina, ha ido en aumento el número de linchamientos. Los motivos son varios: intento de robo, intento de secuestro infantil, tocamiento a mujeres, pero sobre todo que han ido a retar a las comunidades los delincuentes. De este total, 1,273 linchamientos del 2020 a la fecha, han muerto 640 a golpes, 400 quemados, y han sido rescatados muy maltrechos el resto del total. Félix. Es muy común. Buenas noches, me da gusto saludarlos. Buenas ¿Qué noches. tal, Georgina? Gracias, Raúl. Es muy común en las llamadas ferias de los pueblos. Generalmente en cada pueblo lo podemos ver en los lugares de alrededor de la Ciudad de México. En los pueblos son hechas las llamadas ferias de cada año. Y en cada feria, pues se ha acostumbrado poner atractivos para algunos participantes, como el llamado palo encebado. El palo encebado, me decía Raúl, yo no tenía esa fecha, que empezó a ponerse de moda, vamos a llamarle así, desde los años 20, desde 1920. Yo lo hacía más cercano, porque la verdad es que no se ha escuchado ni se ha dado mucha difusión en los últimos años a este asunto. ¿Qué es el palo encebado? Pues es un palo que es colocado en cada feria, y en lo alto son puestos 3 o 4 regalos. Entonces, pues ¿cuál es el chiste de esto? De los interesados que se subían o se suben a través del palo encebado para alcanzar los regalos, y los que los logran pues ya se los llevan. Por eso es el dicho de que cuando alguien lleva por ahí algún regalo después de ir a una fiesta, en fin, los parientes o amigos le dicen: oye, pues ¿dónde hubo palo encebado? Porque viene de esa situación. Y el palo encebado causó varios problemas, porque después no solamente era grasa o cebo lo que le ponían al palo para que se resbalaran los interesados en llevarse los regalos, sino también le ponían a veces picante, chile o algo, y hubo muchos problemas con esa situación, y por eso fue que las autoridades, particularmente en el Estado de México, empezaron a prohibirlo. Georgina. Bueno, pues es una de las costumbres, ¿no? Que hemos visto a lo largo de todo el territorio nacional. Yo me acuerdo de pequeña de verlo, era divertido, ¿no? No me parecía algo indigno, era como una competencia, ¿no? Y siempre, pues obviamente sí ganaba el mejor porque era muy difícil. Y hablando de esas costumbres, pues una de ellas en ciudades más pequeñas o en pueblos más pequeños, pues desafortunadamente, como estaba mencionando Raúl al principio del programa, se rigen por usos y costumbres, y alguna vez, en algunas ocasiones, pues son lo que estaba hablando de los linchamientos y de llevar a cabo su propia ley frente a los diferentes inconformidades o delitos, si dijéramos, en los usos y costumbres, y pues el ojo por ojo en estas comunidades frente a la falta de castigo, de la falta de justicia o frente a la impunidad, se llevan a cabo, como el palo encebado, pues los linchamientos en diferentes comunidades. Hay un dato importante que tiene que ver con que cuando una comunidad, que varía en el número de participantes del linchamiento, pueden ser 10, 20 o 100,
Por eso no está tipificado en el Código Penal el linchamiento y de ahí que nunca se sepa quién fue. Y hay carpetas de investigación abiertas para saber quién linchó al presunto delincuente y nunca hay detenidos por eso. Ese es otro asunto muy propio de las poblaciones campesinas, de las provincias, porque entre las diversiones, ahora sé que entre comillas, que luego se dan los campesinos, pues la gente sencilla del campo, de las poblaciones, está eso del palo encebado y hay otras diversiones que infortunadamente han derivado a agresiones personales, porque como les decíamos, si en el palo encebado, además de ponerle la grasa para que se resbalen los que quieran subirse a él, también le ponen picantes o clavos o agujas o alguna cosa, bueno, pues esto provocó que hubiese muchos lesionados pues desde los años 20 para acá, y entonces pues las autoridades fueron prohibiendo poco a poco y realmente ya ha desaparecido en buena medida esto del palo encebado, pero sigue el dicho de que si usted lleva un regalo que seguramente obtuvo en una feria, entonces de burla le dicen sus amigos, oye, pues ¿dónde hubo palo encebado? Georgina, dentro de todo esto del tema de los linchamientos, ¿cuál es tu opinión en torno a que en muchas comunidades ponen mantas advirtiendo que al que llegue a robar, al que intente secuestrar niño, adulto o adolescente, mujer u hombre, lo van a linchar para que se abstengan de hacerlo, y eso ha sido como contención? Bueno, en la historia de la humanidad, pues el juzgar, que una persona tome en sus manos el juicio sobre el futuro de otra, sobre su vida, sobre una mano, etcétera, no le corresponde a una sola persona. Para eso debería de haber un poder judicial, un Estado de Derecho que garantice que se respeten los derechos humanos entre los individuos, ¿no? Creo que esto sucede por usos y costumbres, pero también por la gran falta de soluciones, por la impunidad a la que nos enfrentamos, por el coraje, por el dolor que enfrentan diferentes personas y comunidades frente a la pérdida de un ser querido o de bienes, y precisamente esa ausencia del Estado de Derecho. Félix, en tu experiencia como reportero policíaco de tantos años, ¿había linchamientos en esos años? Yo creo que en los últimos años, yo tengo 65 años de haber empezado como reportero en temas policíacos como el que dices, y la verdad a mí no me tocó ni me ha tocado ver algún linchamiento, pero sí he sabido por nuestros antecesores de que los linchamientos se daban porque pues había maldosos que ponían, como te digo, trampa en los palos encebados y eso les daba coraje a algunos de que salieran espinados o en fin, lesionados, y decían que había que lincharlos. Pero aparte, no era muy común, pero sí llegó a practicarse en algún tiempo, en los años 30 y 40, el linchamiento para aquellos que cometían robos, delitos en la vía pública, delitos en las casas de habitación, que entraban y robaban. Entonces, hubo tiempos, como en los años 40, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, cuando los robos se intensificaron, y entonces la gente de muchas poblaciones decidieron que había que linchar a los que cometieran robos. Y sí hubo algunos linchamientos, pero no tantos, y es una práctica que de hecho ha disminuido en muchos lugares y prácticamente ya no existe. Hay para que estos datos existieran de cuántos 1.273 linchamientos del 2020 a la fecha,
tienen en su origen dos organizaciones, una que es alemana e investiga el hecho, y otra norteamericana, y ambas cruzan información. México tiene uno de los principales lugares en materia de linchamientos. Somos el número 1 en América Latina, No, bueno. tengo entendido. Bueno, no sé si será cierto o no, pero sí nos atribuyen a los mexicanos la paternidad de nuestro país y de toda América Latina de ese impulso a los linchamientos. Que entonces, yo me recuerdo desde que yo era niño, de que cuando uno escuchaba que se portara uno bien porque si no iba a ser linchado, bueno, pues entonces había que portarse bien, aunque no hubiera el linchamiento, ya estaba la amenaza de por medio. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Georgina. Gracias a ustedes. Gracias, Buenas Félix. noches. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima aquí en Dominio Informativo. Buenas noches. Muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta luego.